Entonces, ¿qué encontramos en este mapeo? La primera cosa que encontramos, que la verdad es oro, es una lista de 19 fondos y donantes relevantes a las OBC. Y aunque esta lista se base en la investigación entre marzo y junio de este año, la verdad esto sigue siendo como un punto de partida para todos nosotros para saber cuáles fondos y donantes fueron como los más visibles, ¿no? Cada uno de estos fondos o donantes tiene una ficha técnica donde describimos tanto información básica como el origen del fondo o el enfoque temático o dónde trabajan, como el perfil de los solicitantes, qué requieren de inclusión o equidad y cuál es el proceso de aplicación, además de contacto y fuentes. De estos 19 fondos que encontramos, cada uno tiene una ficha técnica. Además de eso, la conversación entre las OBCs ha estado muy caliente. Hemos estado descubriendo y compartiendo muchas oportunidades y esas oportunidades nosotros lo estamos grabando en una base de datos, que todo lo podemos acceder. Le vamos a dar el link al final, el enlace al final, pero ese es otro recurso que tienen a partir de esta investigación sobre los donantes que existen y sus requisitos. Ahora, esta lista de donantes es un poquito de naranjas, manzanas y bananos. ¿Por qué digo eso? Algunos son donantes, significa ellos dan el chin-chin, ¿no? Por ejemplo, en el 95, USAID y The Nature Conservancy donaron muchos millones de dólares con una contrapartida de mi ambiente a Panamá. Y entonces esto se convirtió por medio de unos reglas o reglamentos en el Fondo Fideco. Pero el Fondo Fideco está ejecutado por la Fundación Natura. Entonces tenemos donante, el chin-chin, un fondo y un ejecutor. Otro ejemplo, el Banco de Desarrollo Interamericano, el BID, es un donante que recientemente creó un fondo que se llama el Fondo Raíces Comunitarias para pequeños programas innovadoras que pueden ser replicadas en otros lugares. Usualmente son donaciones de $5,000 a $10,000. Pero ese programa es ejecutado por ChangeX, que es una plataforma digital global que ayuda a identificar estos fondos, en este caso en Latinoamérica, en el Fondo de Raíces Comunitarias. ¿Okay? Entonces hay donantes, hay fondos y hay ejecutores. Además de eso, encontramos donantes y fondos en todos los sectores. Y esto todo se encuentra en el mapeo, pero queremos compartir algunos de los puntos más importantes con ustedes. A nivel global, existen ciertos fondos ambientales, como el GEF, el Fondo Mundial del Medio Ambiente, y el Adaptation Fund, el Fondo de Adaptación. Pero esos fondos muy poco nosotros como organizaciones de base lo vemos, sino que trabajan por medio de usualmente programas globales, como por ejemplo el PPD, el Programa de Pequeñas Donaciones, que ejecuta el Fondo GEF con el PNUD y con el apoyo de Mi Ambiente, y por ejemplo el Programa de los Grandes Bosques de Mesoamérica, que incluye no solamente el Adaptation Fund, pero también muchos donantes, incluyendo muchos países. ¿Okay? Entonces tenemos fondos globales, que son compromisos a nivel global de reuniones y convenios climáticos globales. Luego de eso tenemos programas globales. Luego de eso tenemos ciertas instituciones multinacionales como el BID, Euroclima, que también pueden ser donantes. Y finalmente tenemos otros países que están interesados en fortalecer la relación entre sus países y Panamá por medio de proyectos aquí en Panamá. Y eso también refuerza sus objetivos ambientales. ¿Okay? Entonces, eso es a nivel global. Ahora vamos a lo nacional. Hay ciertos fondos públicos de conservación que se rigen por leyes y decretos, como el Fondo Fideco, o por ejemplo, dentro de Mi Ambiente, el Fondo Verde o el Proyecto Biorural. Estos tienden a tener requisitos más rígidos que otros programas que son específicamente para organizaciones de base e iniciativas comunitarias. También existen convocatorias por otras secretarías, por ejemplo, Senacit. Así que tenemos que tener los ojos abiertos. Entonces, eso es otra categoría de donantes y fondos que surgieron durante esta investigación. Y finalmente hay empresas. En la próxima sección vamos a oír sobre muchas empresas que apoyan con muchos diferentes tipos de donaciones, más encontramos 2 convocatorias formales aplicables a las OBC durante esta investigación, una de Banesco y una de Ford. Entonces, tenemos 19 fondos, tenemos fichas técnicas,
tenemos una base de datos. Esos donantes, son fondos, son ejecutores, vienen de todos los sectores. Además de eso, los fondos son de accesibilidad muy variable. Por ejemplo, algunos son de baja accesibilidad, solo a OBCs muy avanzadas, con personal idóneo, experiencia ejecutando proyectos, a veces hasta requieren presupuesto de más de $50,000. Algunos son de accesibilidad mediana. Aquellos requieren trámites adicionales y un mayor nivel de desarrollo institucional. Luego vienen los de alta, dirigida a OBCs que han cumplido con los trámites básicos. ¿A qué me refiero? Tienen su resolución, están en el registro público, tienen su RUC, tienen una cuenta bancaria. Y finalmente, hay organizaciones de muy alta accesibilidad. Y esto aplica hasta OBCs nuevas o organizaciones informales y no tienen que ni contar con cuenta bancaria. Durante la encuesta de inscripción le preguntamos sobre los trámites que han hecho y de 90 que respondieron, que son las OBCs, solo en menos del 30% tenían una cuenta bancaria, lo que significa que el 70% de los participantes aquí solo pueden aplicar a los fondos en la mano derecha de esta pantalla, los fondos de muy alta accesibilidad. Eso incluye el Fondo Fideco de capacitaciones, ChangeX y algunos fondos que aplican para grupos de jóvenes. Los que tienen cuenta bancaria, que son los 30%, entonces pueden empezar a aplicar a Ford, a Canadá, al Fondo de Canadá, a Banesco, al PPD, si es que están dentro de las áreas de cobertura del PPD. Entonces ahora empezamos a ver ese pantallazo, ese panorama de los donantes que se puede mirar desde muchas perspectivas, pero eso no es el único. Hay una manera de verlo que es qué son los requisitos organizativos. Entonces tenemos que ver eso, pero el nivel de desarrollo es solamente una cosa a ver cuando estamos considerando si debemos de considerar de aplicar desde el inicio. También tenemos que ver la cobertura territorial. ¿Cuántas veces hemos visto una aplicación o una convocatoria y estamos tan emocionados y luego, está solo en Colón? Eso es muy importante para no perder el tiempo. Luego de eso hay el enfoque temático, también importante. Si uno quiere aplicar a PPD porque está en Colón o Boca Darién, pero no se enfoca en biodiversidad, no funciona. Luego hay el monto de donación también. Si la OBC está lista a recibir una donación de $10,000, $30,000, $100,000, hay que analizar eso. Enfoque de inclusión también es importante. Algunas convocatorias requieren que sean jóvenes líderes o requiere representación de mujeres o afrodescendientes entre el liderazgo de la organización. Si no cumplan con esos requisitos del inicio, no se metan más. Ya desde el inicio, no. Y finalmente la fecha tope. Todos nosotros somos voluntarios acá. Entonces es importante considerar cuánto tiempo tiene para postular y si tiene la capacidad suficiente personal, ¿no? Para seguir adelante. Lo más que vamos a aprender de oportunidades más temprano, de compartir información sobre oportunidades de financiamiento y de transparencia. Tenemos una herramienta que vamos a compartir al final de este webinario, que es una manera de filtrar las oportunidades de financiamiento. Aquella empieza con una autoevaluación de la OBC según dónde es el proyecto, cuál es el enfoque temático, el nivel de desarrollo organizativo de la OBC, el monto de la donación que podemos aceptar, el enfoque de inclusión, etc. Y luego de eso, cuando nosotros entendemos dónde estamos nosotros, entonces cada oportunidad que entra, podemos hacer ese filtro, sí, no, sí, no, sí, no, para no perder el tiempo.